Buenos días. Bueno, pues nos encontramos ciertamente, no estoy descubriendo nada con esto, y aparte Joel ya nos ha ido introduciendo en este final de año, ¿no? Nos encontramos en los últimos días del año 2024 y Joel hacía referencia a que muchas veces llegando a esta etapa final, ya viendo la meta, hacemos reflexión, hacemos balance de cómo ha sido este año que ha ido pasando, ¿no? Por otro lado, también ese futuro, yo veía ahora las fechas y se me hacía raro ver 17 de enero de 2025, está ahí ya, 18 de enero de 2025, 9 de enero de 2025, el culto de oración, los chocos, para que aprovecho y recuerdo, ¿vale? Enfatizamos sobre ello también. Año 2025, vale, pues toda una cifra con la que nos vamos a enfrentar dentro de 2 días. El futuro ya está aquí. Y podemos preguntarnos, ¿no? ¿Qué va a hacer Dios el próximo año en mi vida? Este 2025 es una nueva etapa, la que hemos superado en 2024, se nos queda atrás, parece que no nos sirve, ¿no? Y necesitamos ver el obrar de Dios en 2025. ¿Qué va a traernos Dios en 2025? ¿Te estás haciendo esta pregunta o solo soy yo que estoy pensando en alto? Bueno, a ver, ciertamente, 31 de diciembre de 2024, 1 de enero de 2025, a pesar de esa gran diferencia numérica, son 2 días que van a ir consecutivos y no sé cómo pilla este año. Yo voy a tener que ir a trabajar tanto un día como otro y sin más. Pues va a ser así como que muy normal, ¿no? Siempre. Pero parece que esos hitos en el tiempo como que nos gusta marcarlos. Queremos ver una diferencia entre el pasado y el futuro, aunque sea un futuro tan reciente y un pasado que no acabamos de quitarnos de encima, ¿no? ¿Qué va a traernos Dios en este año que ya tenemos encima, este 2025? Porque ya queremos que 2024 pase a formar parte de la historia, que se quede atrás, como quien lleva esa bici vieja al trastero. Trastero, el lugar donde se guardan los trastos, cosas inservibles o de poco valor, al trastero con 2024. ¡Viva el 2025! ¿Qué va a hacer Dios en mi vida este 2025? Yo tengo muchas ganas de saberlo y creo que en alguna ocasión lo he hecho y estoy pensando en volver a hacerlo, buscar una especie de versículo lema para este 2025. Es un número tan redondo, fijaos, 2024, vale, se queda ahí como a medias, ¿no? Entre 2020, 2025, es una cifra par, donde estén los impares, de verdad, 2025. No recuerdo en qué cayó el gordo de Navidad, ¿eh? No sé si fue par o impar, pero bueno, 2025 suena tremendamente redondo. Bueno, este es el momento en el que, bueno, pues podíamos buscar ese versículo lema o incluso ir más allá. En alguna ocasión creo que lo he escuchado, que junto con las uvas, puede ser buena costumbre. A la vez que te llevas esa uvita a la boca, claro, haría falta dilatar un poquito más los gongs o las campanadas del reloj de la Plaza de España de Madrid. Con cada uva, con cada campanada, un versículo bíblico. ¿Os imagináis? Todo lo puedo, soy más que vencedor. Para Dios no hay nada imposible. Bueno, y así hasta 12. Sería una forma bonita de empezar el año. Hay iglesias que incluso se reúnen un rato antes de esas campanadas para recibir ese nuevo año, pues dando gracias a Dios, ¿no? Alabando al Señor y adorándole, ¿no? Pero bueno, seguro que después de
algunas cositas que he dicho, pues igual te pueden como que rayar, ¿no? Es el momento en que quizás la mayoría estáis pensando, bueno, José, ¿no suena eso un poquito a superstición? Depende cómo lo enfoquemos, ¿eh? Nada tiene que ver con la voluntad de Dios, ese rebuscar una serie de versículos que a mí me gustan porque es que suenan como para ponerles música, de verdad. Y bueno, pues tendría que daros la razón. Incluso algunos habréis pensado, vale, Josian, es correcto que la palabra acompañe nuestro día a día, pero cada uno de los versículos que has mencionado, primero, están incompletos, recordarlos así un poquito. Todo lo puedo, todo lo puedo, y nos quedamos con todo lo puedo, ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo sacamos de contexto. Incluso nos quedamos con el todo lo puedo a veces. No estoy diciendo que siempre lo hagamos, pero puede ocurrir, ¿no? Y algunos estaréis pensando eso, ¿no? O para Dios nada hay imposible, pero no podemos sacar ese versículo de su contexto en el que nos está hablando de la salvación. Y ciertamente, un cáncer, escapar de las cadenas de las drogas, salir de tu egoísmo, librarte de tu pecado. Para Dios no hay nada imposible, ¿no? Pero donde nos aparece precisamente ese versículo, se nos está hablando de la salvación como algo imposible para el hombre, pero posible para Dios, ¿no? Y tendría que volver a daros la razón, ¿no? También estoy seguro, después de las preguntas, de la pregunta, mejor dicho, que hemos hecho, ¿no? Que hemos lanzado, esa primera pregunta. Hay otra pregunta más. ¿Qué va a hacer Dios en mi vida este 2025? Y algunos estaréis pensando, bueno, pero ¿es que Dios tiene la obligación de hacer algo en tu vida, Joseán? Dios no es nuestro siervo, si lo llevamos a ese extremo, ¿verdad? Y nuevamente tendré que daros la razón, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Vamos a corregir un poquito el rumbo de este trayecto con el que habíamos empezado, para darle un poco más de profundidad e incluso nos haremos una nueva pregunta. Ese paso del 31 de diciembre al 1 de enero, esa transición, nos va a acompañar ciertamente la palabra de Dios, como estábamos diciendo. Va a estar a tu alcance esa palabra de Dios, no solo en ese momento, sino los 365 días del año 2025. Su revelación, la revelación que nos trae la palabra de Dios, va a estar ahí disponible para nosotros. Segundo, no podemos usar textos como amuletos, ¿no? Que a veces da esa sensación, ¿no? La Biblia es mucho más y llega mucho más allá de esa supuesta suerte que tiene que acompañarnos cada día. Es la luz que abre nuestros ojos para ver a Cristo y de esta manera ver a quién, al Padre, a Dios. Y por último, y como ya se ha dicho, no es mi siervo, Dios no es mi siervo. El que Dios se haya humillado para encarnarse en un bebé cuya primera cuna fue un pesebre, no significa que sea mi siervo, que esté a mi disposición. Dios, haciéndose bebé, encarnándose como ser humano y con ello, como vimos el domingo pasado, dejando toda su gloria divina, lo que estaba haciendo era pagar el precio que nos redimió del pecado y la muerte eterna. Así que quizá tenemos que plantearnos las cosas de otra manera. El que compra, el que te compra, es el amo. Y el comprado, o sea, yo, es el siervo. ¿Eres siervo de tu Señor? Zas, y ahora imaginaos, Señor escrito con mayúsculas,
en luces superpotentes. Señor, ¿eres siervo de tu Señor? Somos muchas más cosas, ¿no? Pero entre otras, también tenemos que ser siervos de nuestro Señor. Al contrario de esa mentalidad que a veces parece que tenemos, ¿no? Que Dios está a mi disposición. Quisiera, por favor, que me pongas... ¿Sabéis quién es? Sí, ¿verdad? ¿Conocéis a Mafalda? Vale. Vemos que, bueno, en la primera viñeta nos aparece Manolito. Manolito es uno de los amigos de Mafalda. No vamos a profundizar mucho. Ciertamente las tiras de Mafalda nos llevan siempre a unas reflexiones que quizás no nos hubiéramos planteado nunca, ¿no? Vale, pues ahí tenemos a Manolito que ve pasar a dos adultos. Fijaos cómo van vestidos los adultos. La representación que hace el dibujante... sí, ya sé. La representación que hace Quino, el autor de Mafalda, de lo que son los adultos. Traje, corbata, frente amplia, poco pelo, claro, naturalmente. Postura formal, las manos atrás o en los bolsillos. Esa corbata, vuelvo a repetir, ¿no? Y ciertamente pues, estamos hablando de Manolito, que es súper concienzudo, súper matemático, vamos, llegará a ser, en su momento, llegaría o habrá llegado a ser presidente del Banco Central de Hispanoamérica, porque originalmente el cómic es argentino. Che, pibe. Vale, pues damos gracias a Quino por Mafalda, por todo el trabajo que él hizo en hacernos pensar, en hacernos reflexionar. Dicen los mayores, ojalá, eso, ojalá. Siguiente viñeta. Ya vemos ahora a Manolito con Mafalda. La gente espera que este año que empieza sea mejor que el anterior. Si os fijáis, me ha puesto 1968, que es cuando creo que se empezó con esto, ni nada por el estilo. Lo podemos aplicar a cualquier año. La gente espera que este año que empieza sea mejor que el anterior. Siguiente viñeta. Un momento de reflexión. ¿Veis la cabeza de Manolito un poquito mirando hacia el suelo, pensativos los dos, y vemos el desenlace? Ya lo habéis leído, pero yo os lo leo también. Apostaría, dice Mafalda, que no se puede quedar callada, que por su parte este año que empieza espera que lo que sea mejor sea la gente. Espera que lo que sea mejor sea la gente. Bueno, pues volvemos a preguntarnos, ¿qué esperamos de Dios en el 2025? ¿Que Dios sea mejor con nosotros, como ese año que empieza? Podemos trasladar la idea de Mafaldita a nuestro momento, ahora, y preguntarnos, ¿será que Dios espera que nosotros seamos mejores? ¿Será que Dios espera que nosotros seamos mejores? Bien, ya hemos introducido un elemento más, ¿no?, en todo esto. ¿Qué esperamos que Dios haga en 2025? ¿Y qué espera Dios de nosotros? Tenemos que hablar de uno de los atributos de Dios para poder continuar y llegar a una conclusión intentando dar respuesta a estas dos preguntas. Al principio la referencia que hacíamos era de dejar atrás el pasado como algo caduco. Hablamos de ese trastero donde dejamos las cosas, los trastos inservibles, las que ya no queremos. Algunos trasteros son como películas de terror. Y decíamos eso, al trastero. El caso es que el que Dios sea eterno nos va a aportar un punto de vista más elevado en cuanto al significado del paso del tiempo. Dios es eterno, no tiene principio ni fin, así por definición. Si dibujamos una línea representando el tiempo, Él está en todo el pasado, podemos hacer así, en todo el pasado, en el presente y también en el futuro. Dios, más aún,
ya existía antes de que existiera el tiempo y no va a dejar de existir. Él es el Señor del tiempo y trasciende al tiempo. Siendo eterno en la creación, dedica un tiempo para cada cosa. Ciertamente, antes de la materia no existía el tiempo, solo Dios. Con la llegada de lo creado se impone el uso de la variable temporal. Así leemos en el primer capítulo de Génesis frases del tipo en el principio o y fue la tarde y la mañana un día. Y fue la tarde y la mañana del día segundo, día tercero, cuarto, así hasta 7. Y este reloj universal que se pone en marcha en Génesis va a afectar al ser humano. Una de las consecuencias del pecado de Adán es el fin de nuestro tiempo en la tierra, el fin de los seres humanos. Nosotros somos seres finitos, en contraposición a la eternidad de Dios. De todas formas, es curiosísimo cómo los primeros seres humanos vivían cientos de años. Por ejemplo, el tan conocido Matusalén, que vivió 969 años. Era como si poco a poco se fueran desprendiendo de esa eternidad, ¿no? Como si no les hubiera sido arrebatada de golpe, porque vemos que según se van sucediendo las generaciones, esos patriarcas, esos primeros seres humanos, vemos que sus vidas se van acortando poco a poco. Es como decíamos, ¿no? Como si poco a poco fueran perdiendo esa eternidad, aunque ya tenían marcados un fin. En ocasiones en las historias de la Biblia vemos que la maldad del hombre, seguimos hablando del tiempo, ¿no?, marca ciertos momentos en los que vemos el tiempo de Dios. Esta frase puede llegar a significar dos cosas. Fijaos, el tiempo de Dios. Qué diferente de el tiempo de Dios. Me encanta esto de hablar por el micro, ¿eh? Bien, pero sí podía significar algo bueno o algo malo, según nuestro punto de vista. Porque el punto de vista de Dios siempre es para bien. Y un ejemplo, tiempo de la ira de Dios, tiempo para el amor de Dios, como en el caso del diluvio, por un lado, y la salvación a través del arca de Noé, por otro. 40 años empleó Noé para la construcción del arca. ¿Acaso, yo me pregunto, porque hay un momento que zas, la maldad del ser humano llega hasta tal punto que da la impresión, según vamos leyendo en la palabra, os animo a buscar esta historia cuando podáis en vuestra casa. Como si Dios se le activara un interruptor y en ese momento dice y expresa: destruiré, raeré de la faz de la tierra a toda la raza humana, ¿no? Y fue Noé el que ciertamente en este caso necesitó 40 años para construir ese arca de salvación, ¿no? ¿Qué pasó con la ira de Dios durante todo ese tiempo, esos 40 años? Estuvo desactivada, fue como una especie de chispazo y luego Dios como que se calmó. Hombre, pues no podemos describirlo de esta manera. Dios no funciona emocionalmente ni a nivel volitivo como funcionamos los seres humanos, ¿no? Pero sí, ese primer momento, ese primer chispazo en el que Dios habla de raer la humanidad de la faz de la tierra, podría haber sido el momento de borrar del mapa universal a todos los seres humanos y Dios hubiese estado obrando con justicia. El caso es que nunca nos podemos quedar con uno de los atributos de Dios única y exclusivamente. Siempre van acompañados del resto, como si fuera un racimo que nos presentan cómo es Dios, ¿no?
Y vemos la misericordia de Dios en esos 40 años. La gente veía a Noé y decía, bueno, pero este está loco, sí. ¿Qué dice de un diluvio? ¿Qué está construyendo? Pero si no ha llovido nunca, ¿qué estás haciendo, Noé? Tampoco hay psicólogos ni psiquiatras para que puedan tratarte. Lo mismo que no ha llovido nunca, ¿no? Y Noé pues expresaría, esto ocurre, esto pasa. Bueno, esos 40 años, a pesar de que fueron la puerta al arrepentimiento para los seres humanos, no fueron aprovechados más que única y exclusivamente por Noé y su familia. Vemos cómo Dios utiliza el tiempo para la ira, para el amor, para la misericordia, para el arrepentimiento, para el perdón, ¿no? A lo largo del tiempo Dios va revelando, seguimos caminando por las hojas de la palabra de Dios, ¿no? Y va revelando a su pueblo las características del Mesías, ¿no? Y en muy diferentes momentos de la historia es como si Dios fuera dando puntadas en la tela que sujeta el bastidor para bordar el rostro de Cristo. Tiempo también para el silencio. Y con ello me estoy refiriendo a esos 400 años en los que Dios ya no usó a más profetas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estaríamos hablando. Fue una larga espera para Israel sin escuchar la voz de Dios, aunque el eco de la ley de los antiguos profetas resonaba en los corazones de sus hijos desde las líneas del Tanaj, lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento. Y llegó el tiempo de la consumación de la promesa. Dios se hace humano. Dios se hace humus. Es que esto me encanta. Alguna vez creo que lo hemos mencionado. Humus es una palabra que viene del latín y significa tierra. De eso estamos hechos los seres humanos. ¿Qué utilizó Dios para crearnos? El polvo de la tierra y su aliento. Pues Dios se hace humus, Dios se hace humano, ¿no? Y debe sujetarse al tiempo de la eternidad en la que Dios vive, a la finitud de la eternidad, a ocupar un punto muy específico en el tiempo, hace casi más de 2000 años. Casi parece que estamos hablando de alguna de las pelis de la saga de Regreso al Futuro, ¿verdad? 9 meses en el vientre de su madre, María, su infancia, adolescencia, su juventud, de las que conocemos muy poquito, pero no dejaron de ser etapas temporales a las que él se plegó, siendo Dios. Como ser humano tuvo que vivir quizás el acné del adolescente. ¿Qué pasaría con esa timidez que llegan a enfrentar los adolescentes? Me refiero a la adolescencia, porque aquí sois todos jóvenes, somos todos jóvenes, nos enfrentamos a nuestra propia adolescencia. Siempre decimos que la adolescencia es una etapa complicada. ¿Y cómo vivió Jesús aquellos momentos? El caso es que Dios decide ser hombre con todo lo que ello significa. Tener que levantarse a cierta hora por la mañana para realizar tareas, bien con su padre o ayudando en la casa. Horarios para las comidas, imaginaos. Dios, permitidme decirlo así, con estómago, con aparato digestivo. Horarios de trabajo, horarios para descansar, horarios para orar. Y no solo los días, los meses, los años, fechas importantes en el calendario, como la celebración de la Pascua. Hasta 3 veces creo que vemos a Jesús celebrando la Pascua con sus discípulos. Y así, pues todos los años de su vida como fecha importante, ¿no? Marcando año a año ese Pesaj, ¿no? Esa celebración de la liberación del pueblo de Israel, de la subyugación del imperio egipcio, ¿no? Cuando comienza su ministerio, Lucas 3:23, ¿qué se nos dice?
Bueno, se nos da una referencia. Era como de 30 años cuando comienza su ministerio. Conocía perfectamente cuándo y cómo, otra referencia temporal, y pasamos de versículo, debía celebrar el día de reposo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, dice Jesús, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, un título majestuoso, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Sin embargo, Jesús, hombre, no era ajeno a su eternidad como Dios. Y así lo vemos en Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Aquello fue uno de los motivos que le costó que luego fuera acusado delante de las autoridades y todo acabara en que Jesús tuviera que ser crucificado, etcétera, etcétera. A mí todo esto me da que pensar. Preexistencia, eternidad, un ser autoexistente que trasciende el tiempo. ¿No llevaría todo esto a Albert Einstein a inspirarse para concluir su teoría de la relatividad? Pero bueno, esto lo vamos a dejar ahí aparcadillo. Seguimos con Jesús, el Dios que se hace humano y vive según el condicionante de la finitud, incluso para morir. Vemos en los evangelios cómo traslada a sus discípulos que el momento de su muerte se va aproximando en diferentes situaciones. Sí, el siguiente versículo. No solo eso, la misma noche de autos confiesa a los que le acompañan en Getsemaní. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ha llegado la hora. Ha llegado la hora para el Dios eterno. Es el momento en que Dios, si estuviera aquí el pastor, bueno, esto lo escuchará después, me va a tirar de las orejas. Es el momento en que Dios muere sin morir. Esto hay que entenderlo, ¿eh? Tiene su matiz. Dios es inmortal. Pero bueno, vamos a expresarlo así. Es el momento en que Dios muere sin morir. Jesús se enfrenta a la finitud que el pecado ha traído con el único propósito de redimir al ser humano. No había otra manera. Ninguna mujer, ningún hombre hubiéramos podido realizar lo que Jesús llegó a hacer con su amor y santidad, porque para nosotros era imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No hay para Él nada imposible, ni tan siquiera un ángel. Esos formidables seres espirituales, con todos los especiales que son, habrían podido equipararse al Cordero sin mancha que se ofreció para rescatarnos. Vamos a Filipenses 2, 6, 8. Dice así: Cristo Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese fue su tiempo en la tierra, un tiempo perfecto, un tiempo pleno, un tiempo de santidad. Fue al tercer día que Jesús resucita. Otra vez vemos su sujeción al tiempo material, 3 días. Algo no solo predicho por los profetas antiguos, sino por él mismo a lo largo de su ministerio terrenal. Aquella generación demandaba señal y él les dijo: solo tendréis la señal de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez. O cuando dijo: derribad este templo y en 3 días yo lo reedificaré. Está hablando de su resurrección. 3 días. Además, según la creencia judía de la época, el alma permanecía cerca del cuerpo durante 3 días, vagando, antes de partir
definitivamente. Resucitar al tercer día deja claro que su muerte, la muerte de Jesús, fue real, no un desmayo o una apariencia. Para los judíos quedó claro que Jesús estaba muerto. Para los romanos, en el momento en que el centurión clava ciertamente la lanza en su costado y ve que sale sangre, que sale plasma, es un signo de que estaba muerto. Por eso no le rompieron las piernas. Era algo que se hacía con los crucificados, romper las piernas para que ese dolor tan crítico de la rotura de los huesos les llevara a una agonía más rápida, sin dejar de ser agonía. Bien. Resucitar al tercer día deja claro que su muerte fue real, decíamos, no un desmayo, y confirma el poder de Dios sobre la muerte. Y todo esto que se desarrolla en un momento muy concreto de la historia de la humanidad, con un inicio y un fin sujeto a la finitud material y humana, salta a la eternidad. Un hecho finito que en el caso de Jesús no se podía quedar ahí, tenía que saltar a la eternidad. Es como si lo que Jesús hizo en el año 33, permitidme esta cifra, de nuestra era fuera un faro que alumbra hacia adelante y hacia atrás, en esa línea del tiempo que antes describíamos, que antes dibujábamos. Sigo pensando que el señor Einstein se inspiró en todo esto para desarrollar su teoría de la relatividad. Por lo tanto, amiga, amigo, hermana o hermano, ¿qué nos tiene preparado Dios para el 2025? ¿Qué tanto nos espera en el año próximo? Pues mirando a ese faro que se yerra imponente en el horizonte de nuestra historia, de la historia de la humanidad, y nos hace llegar la luz de Jesús ahuyentando las tinieblas que esclavizan el hombre, vamos a aportar unos datos. El año 2025 vamos a encontrar salvación de Dios. Todos y cada uno de sus 12 meses, 365 días, 8.760 horas, 525.600 minutos. Vamos a encontrar su salvación. Qué grande, ¿no? Qué grande, qué maravilloso. Dios se va a mostrar contigo, todos y cada uno de los 31.536.000 segundos del año 2025. Dios te va a hacer llegar su salvación con todo lo que esto significa. La salvación, sí, la recibimos en aquel momento en que nos rendimos ante Dios. Él ha tocado a nuestra puerta, el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado, nos empieza a revelar cosas, nos empieza a revelar al Hijo y al Padre. Vemos nuestra necesidad, vemos nuestro pecado y ahí hallamos salvación. Pero es una salvación, como decíamos antes, que se traslada a cada día de nuestra vida. Mateo 8:28 dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso incluye el año 2025, ¿verdad? Eso es lo que vamos a encontrar este año. Seas ateo, agnóstico, cristiano, musulmán, como ser humano que eres, cada uno de esos 31.536.000 segundos de este año que vienen están repletos de la maravillosa presencia de Dios. Es lo mejor que nos puede regalar el 2025. Ya hemos contestado a una de las dos preguntas con las que empezábamos esta reflexión, ¿no? Pero retomando la ingeniosa frase de Mafaldita, aunque cambiando alguna de las palabras, decía así, ¿no? Apostaría que por su parte el año que empieza, vale, pues apostaría que por su parte el año que empieza, 2025, Dios espera que lo que sea mejor seas tú. Dios espera que lo que seas mejor, que lo que sea mejor en 2025 seas tú. Eres ateo y, bueno, pues para ti Dios no es de tu interés, ni te importa y ni tan siquiera consideras
plantearte su abrumadora existencia, mucho menos aún lo que expresa la Biblia en cuanto a que estás perdido y necesitas, como yo, de su salvación. A pesar de ello, bueno, pues solo quiero decirte una cosa. Yo quiero ser tu amigo. Yo quiero tener un amigo ateo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues bueno, porque me gustaría tomar un café contigo, de vez en cuando, y que charlemos y que compartamos, ¿no? Que me permitas tener el privilegio, si eres ateo, de contar con tu amistad. ¿Eh? ¿Aceptas? No sé si hay algún ateo ahora mismo aquí, pero bueno. Te garantizo que va a ser un tiempo que vamos a disfrutar. Si eres creyente, sí, a ti, desde este año 30 al que hacíamos referencia de nuestra era hasta hoy, ha llegado la luz de Jesús inundando tu vida. Ha llegado, sí, su salvación. Te ha alcanzado también su perdón, que te ha redimido. Si has alcanzado la vida eterna para vivir en su presencia, si Jesús te ha transformado en hijo de Dios, no todos son hijos de Dios. Tengámoslo en cuenta. Aquí lo que vale es lo que dice la palabra, ¿eh? No lo que muchas veces nos imaginamos, ¿no? O lo que nos han enseñado. Pues vamos a tomar las palabras de Mafalda, si es así, que eres hijo de Dios. Y en este caso diremos, en 2025 Dios espera que lo que sea mejor no sea el año, sino tú y yo. Y para ello, ahora sí, ya que no estamos bajo la ira de Dios, voy a dejarte un versículo con el que responder a la infinita misericordia de Dios. Hemos visto que en su eternidad todo este pasado está lleno de la misericordia de Dios. La palabra también dice, ¿no?, que con cada nuevo día sus misericordias son nuevas. Cada vez que se abren tus ojos, sé consciente de que la misericordia de Dios es nueva para ti. Vamos a leer en Romanos 12, versículos del 1 al 2, ya los tenéis ahí. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, esas que nos despiertan por la mañana haciéndonos cosquillitas y haciéndonos ver que para Dios somos aceptos, que hemos sido perdonados, que Cristo ha entregado su vida por nosotros. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Tenemos 365 días por delante para llevar a cabo este sacrificio, esta ofrenda, este regalo a Dios. Fijaos, he utilizado 3 palabras, porque esta entrega a Dios, esta consagración por parte nuestra, yo creo que lleva esos 3 elementos. Nos regalamos a Dios, precisamente porque Él se regaló primero, pero por otro lado, en ocasiones, tendrá que ser un sacrificio. Un sacrificio, bueno, aquí habla de sacrificio vivo, en contraposición a los sacrificios de animales muertos que se presentaban en el templo, ¿no? Hay una nueva era, se ha producido un nuevo pacto y ahora el sacrificio somos nosotros, ¿no? Quizás nos va a tocar hacer un poquito de barbacoa con nuestra carne, que siempre va a estar ahí tirando, ¿no?, y recordando de dónde hemos salido, pero siempre está también la palabra de Dios para recordarnos de dónde hemos sido rescatados, ¿no? 365 días que tenemos para responder a ese reto que Dios nos lanza. Quizás los que tenemos que dar en este 2025 somos nosotros, los creyentes. Ahí os dejo ese reto, también para mí. ¿Os atrevéis? Vamos a orar.